Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, exdirector ya, ¿cierto, doctor Carrillo? Director ya, Paola, sí, muchas gracias, un saludo. Ya es oficial. Ya es oficial, ya me dieron la boleta de libertad, entonces ¿Se sentía usted en una cárcel? Claro, por supuesto, es una mordaza. La función pública es una experiencia maravillosa. Yo pues hace ya una década tomé la decisión de dedicarle mi vida a la política y al servicio público y desde entonces pues no he parado, pero en este momento tras la suspensión de la Procuraduría pues no tenía mucho sentido quedarme en mi casa. Imagínese, mientras está ascendiendo un proyecto abiertamente fascista en Colombia, mientras tenemos pues básicamente una lucha entre el bien y el mal, porque aquí no se trata de dos extremos ideológicos, se trata de dos extremos éticos. Y yo en mi casa, entonces me hago el desayuno y me quedo mirando por la ventana. Desayuna y queda libre, como dicen por ahí. Desayuno, le doy el desayuno a los gatos y quedo libre. Y eso no podía ser. No podía ser. Por eso pues yo tomé la difícil decisión de apartarme del cargo para poder acompañar esta campaña de Iván Cepeda que me genera tanta ilusión y sobre todo poder pues ser un difusor de los mensajes de este candidato y del proyecto político del que yo hago parte. Yo a veces soy una persona incómoda para muchos. A mí no es que me quieran mucho allá pues los dirigentes del pacto, algunos dirigentes del pacto, pero yo creo que sí hay ciudadanos y ciudadanas que ven en mí una persona que puede hablar con claridad. Y eso es muy importante en medio de una campaña. Sí, justamente, doctor Carrillo, hemos sido insistentes aquí en este espacio y en general Intercercanal en poner el dedo en la llaga sobre esos errores que se cometieron en la campaña para la primera vuelta y que pues generaron los resultados que ya todos sabemos. Estaba confiado el candidato que ganaba en primera vuelta y pues eso no pasó y además logra llegar a la segunda, pero no en primer lugar también, como todos esperaban. ¿Qué decir sobre eso? ¿Usted reconoce, cree que sí hubo errores y cree que además ya se ha cambiado la estrategia y sí está funcionando lo que ahora están haciendo para remontar en esta segunda? Yo creo que, no sé, pues todas las campañas se hacen diciendo que uno va a ganar, ¿no? Ambas campañas, tanto la de la Espriella como hasta la de Paloma. Hasta la de Balín, o sea, todos dijeron vamos a ganar en primera vuelta, así se hace campaña, pero a mí los números nunca me dieron, los números porque pues en un país donde hay 30 partidos políticos, en un país donde en algún momento hubo 150 candidatos, en un país donde hay unas candidaturas que algo sumaban y además en un sistema electoral que tiene balotaje, que tiene segunda vuelta, pues no es muy común que alguien pueda ganar en primera, ¿cierto? A mí los números nunca me dieron, pero pues en la campaña nadie iba a decir, no, vamos a quedar de segundos. Pero yo creo que el resultado fue realmente extraordinario. El asunto es cómo se comunica ese resultado, porque lo que hubo fue una suerte de adelanto de la segunda vuelta. Entonces, los uribistas todos votaron por Paloma Valencia. Ustedes lo vieron días antes, incluso este señor Briceño, días antes empezó a atacar públicamente a Juan Daniel Oviedo. A Paloma Valencia literalmente la dejaron morir. Yo creo que en realidad los votos que sacó Paloma Valencia son más que todo votos de Juan Daniel Oviedo. Votos de un centro que, echándose un globo bien grande, decidieron votar por la candidata de Uribe. Porque eso es un globo enorme. O sea, decir que votar por Paloma Valencia es votar por el centro, pues eso sí, francamente, se cae de su peso. Eso es votar por el uribismo, eso es votar por una derecha dura, pero que comparada con Abelardo de la Espriella, pues parece unos superdemócratas, mejor dicho, aquí del Paraguay. Y eso es una cosa que sorprende de qué tan extremo es la otra apuesta. Entonces, si bien no se logró ganar en primera vuelta, que yo no lo veía muy posible, sí se logró aumentar en votación más de 1 millón de votos, alrededor de 1 millón de votos, comparado con el resultado de Gustavo Petro hace 4 años. Pero hay una cosa que a mí me parece muy importante decir, y bueno, quizás en la campaña no lo van a decir, pero yo sí lo voy a decir. Esos 9.6 millones de votos se consiguieron sin Benedetti. Sin Benedetti y Co.
sin Benedetti y esos señores con los que el presidente Petro decidió hacer una alianza hace 4 años, que yo critiqué hace 4 años, que critiqué dentro del gobierno y que obviamente sigo criticando en la campaña. Es que aquí no se nos puede olvidar que yo a veces siento que muchos líderes del pacto histórico le tienen miedo a decir las cosas porque no han entendido que en realidad el presidente Petro es una persona que tiene más tolerancia con la crítica de la que parece. Vea, yo hace 4 años, por estos tiempos, unos meses antes, cuando empezó a llegar el santismo a la campaña, yo fui de los primeros en salir a decir, aquí no caben, me dijeron sectario, me insultaron, en Twitter me dijeron de todo, yo les dije, ¿cómo se les ocurre meter a Miranda? Miranda es una arpía. Bueno, Alfonso Prada. Yo fui muy duro Sí, con Alfonso Prada, con el pradismo democrático. Yo decía por ahí que por la puerta que entraba Prada salía yo, no lo cumplí, no lo cumplí. Pero porque a mí sí me parecía que primero a mí me preocupaba mucho que fueran ellos quienes dirigieran la campaña. Si ustedes recuerdan los tales petrovideos, esos que sacó Revista Semana tratando de impedir el triunfo de Gustavo Petro hace 4 años, en esos petrovideos no había absolutamente nada ilegal. Lo que se veía con claridad en esos videos es que quienes manejaban la campaña eran ellos. Benedetti, Roy Barreras, Alfonso Prada, el santismo, la política profesional. Este año es completamente distinto. Este año la campaña la ha hecho Iván sin ellos. Y eso no solamente es poner el huevo, sino cacarearlo. Yo creo que la campaña del señor Abelardo de la Espriella está muy asustada, por eso lo esconden, por eso se esconde detrás de José Manuel Restrepo, que además, ¿quién es José Manuel Restrepo? José Manuel Restrepo es un ministro de Duque, porque esta campaña que se quiere pintar apolítica, el señor se dice en inglés outsider, esta campaña es la campaña del retorno de Iván Duque, de toda la política tradicional, de los que han mal gobernado este país durante 200 años y que ahora vienen a decir que porque nuestro gobierno subió el salario mínimo, que porque nuestro gobierno aumentó la asignación de los que prestan el servicio militar de 250,000 a 1,750,000 pesos, que porque mejoramos las condiciones de vida de nuestras fuerzas militares, que porque se le está dando una pensión a 3 millones de adultos mayores que no tenían absolutamente nada, entonces vamos por el mal camino. Eso es contraevidente. El problema es que existe una petrofobia que es irracional. Y yo quiero aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado a las personas que aún no han decidido su voto, a que lo decidan desde la razón. El señor Abelardo de la Espriella se la pasa diciendo ahora con este lema de la independencia chilena, por la razón o por la fuerza. Eso es absolutamente contradictorio. Eso es un oxímoron. Eso es un oxímoron. No se puede hablar de razón y fuerza al mismo tiempo. Yo llamo a los colombianos a que voten con la razón. Y aquí las dos opciones no son Petro o el señor del espectáculo. Aquí las dos opciones son Iván Cepeda, que es un hombre decente, que es un hombre probo, que es un hombre que construye consensos, y un degenerado, pues básicamente un depravado, que por más de que rece el rosario por la mañana, pues ustedes vieron, por ejemplo, lo que hizo con su compañera de aquí, Laura, sí, en piso 8. Si hace eso sin ser presidente, imagínenselo con poder. Entonces es un tipo que a todas luces, pues toda su vida ha sido moralmente decadente y eso es problemático. ¿Por qué? Porque un presidente es un ejemplo para la nación. Nosotros hemos visto ya, todo el planeta Tierra lo ha visto, el daño que le ha hecho un tipo como Donald Trump, que se posesiona siendo convicto. Como John Calzones alguna vez, ¿se acuerdan que sí, un alcalde que ganó las elecciones en la cárcel? Sí, me acuerdo. Exactamente lo mismo pasó con Donald Trump. Y aquí, pues el señor de la Espriella está demostrando que básicamente quiere hacer lo mismo. Él ya dice que va a desconocer los mandatos judiciales, a pesar de que él conoce la ley de garantías. Es un abogado. Cuando un abogado viola la ley, el castigo es más duro. Claro. Yo ahí quisiera preguntarle, Carrillo, si es posible, por ejemplo, cómo ve usted este
incluso temor que hay en muchas personas de Iván Cepeda gobernando en cuerpo ajeno. Si es posible desmarcarse de Gustavo Petro siendo un candidato que igual representa el proyecto político que ha consolidado en estos 4 años Gustavo Petro. Ese es uno de los temores más grandes, y es que pues en realidad Iván Cepeda no gobierne con autonomía e independencia, sino que sea una continuidad del gobierno de Gustavo Petro, y que responde también mucho a esta petrofobia que usted mismo menciona. No, de ninguna manera. Yo creo que aquí lo primero que hay que entender es cuál es el diseño institucional en Colombia. Aquí, por ejemplo, el presidente Petro tiene una bancada y un poder político muy importante, eso no es un secreto para nadie. El 8 de agosto, el presidente Petro, pues ahí sí desayunará y quedará libre cuando sea expresidente, y muy seguramente él seguirá participando en la discusión política. Yo no veo a un presidente Petro que vaya a desinstalar Twitter el 7 de agosto a las 8 de la noche, eso no va a pasar. Seguro no. Seguramente no va a pasar. Pero por más poder político que él tenga y por más que tenga una bancada, aquí hay un proyecto colectivo. La fusión de los distintos partidos de izquierda dentro del pacto histórico y el primer gobierno de izquierda democrática en la historia de Colombia, pues está dándole forma a un proyecto que indudablemente tiene que ir más allá de Petro, pero que en este momento Petro es su mayor líder y quien encarna ese proyecto. Pero, ¿cómo son las transiciones presidenciales en Colombia? El poder del presidente en Colombia es muy grande. Esto no es un sistema parlamentario. A mí me gustaría que fuera un sistema en el que el presidente tuviera menos poder. A mí personalmente me gustan más los sistemas más de naturaleza parlamentaria. El problema es, ¿y de dónde sale el monarca, no? ¿Dónde sale el jefe de Estado? Pero son cosas que se pueden discutir, pero la realidad hoy es que en este modelo presidencialista el presidente es el que manda. Una vez se entrega esa banda presidencial, es esa persona la que toma las decisiones. Y esa persona, cuando se sienta ahí en ese solio de Bolívar, tiene un poder que es descomunal, y eso de ninguna manera permite que alguien que se siente en esa silla sea títere de nadie. Lo vimos con absoluta claridad en el 2010, cuando Juan Manuel Santos, que decía ser del mismo proyecto político, eso es una gran diferencia con Cepeda Petro, porque los dos líderes han estado recorriendo una carrera paralela, juntos, creen en lo mismo, creen en las mismas políticas sociales, son ambos progresistas, y aquí va a haber una continuidad en las políticas, no en el gobierno de una persona. Porque así es como está diseñada la institucionalidad. Cuando llega Juan Manuel Santos, él es el presidente y es el que da las órdenes. Y entonces el avión de Chávez, que Uribe no dejaba entrar, en el momento mismo que el presidente Santos asume el poder, el avión de Chávez puede entrar. Entonces, ¿qué va a pasar si estas elecciones las gana el fascismo? Pues que en el mismo momento que esa persona asuma el poder, todo va a cambiar en Colombia y todo va a cambiar para mal. Nuestra soberanía se va a mancillar al día siguiente. Se va a destripar el Estado de Derecho, a mí no me cabe duda, porque si en la campaña ha sido tan poco cuidadoso a la hora de plantear esas amenazas, a mí no me cabe duda de que va a ser realidad esas amenazas. Claro, pero entonces ahí, teniendo en cuenta, digamos, ese peligro que representa la campaña de la extrema derecha, pues lo que uno quisiera ver es una campaña de Iván Cepeda mucho más fuerte, mucho más centrada en convencer a los indecisos, porque los que votaron por él y esos 9 millones que usted dice, pues que se ganaron sin Benedetti, sin Roy y sin nada, pues ya seguramente van a volver a votar por él, están convencidos, hay que convencer a los que no, De ¿cierto? acuerdo. Y entonces hay quienes dicen, pero es que él sigue siendo aburrido, pero es que él no convence, pero es que él no impacta. Y aunque acá lo estamos diciendo también, que pues se está moviendo en redes sociales, ¿eso es suficiente o que hace falta para darle ese empujón final y que pues Cepeda pueda remontar? Porque es que ni siquiera esta mañana en la entrevista que le hicieron en Caracol Radio, pues ni siquiera uno ve como un candidato que
entendiendo pues sus formas, sereno, calmado, Sí. pues uno no ve un candidato que de verdad parezca que estuviera en una contienda y que además estuviera en juego tanto. Pero yo no comparto esa lectura, Paola, porque a mí me parece que Iván es un hombre profundo. Iván es un hombre cultivado, es un hombre que habla de cosas, en mi opinión, muy interesantes, que tiene unas lecturas del país muy elaboradas, a diferencia de la sobresimplificación de la otra campaña. ¿Qué es lo que pasa? Que hay estrategias de mercadeo y la pregunta es si los colombianos van a votar como si estuvieran eligiendo entre comprar una marca de detergente o si van a votar pensando en el futuro de sus hijos, si van a pensar en su propio futuro. Una persona que habla de aumentar la edad de pensión y que indudablemente lo va a hacer, una persona a la que pues lo único que lo ha movido en la vida es la codicia y por lo tanto una vez llegue a ese enorme poder que tiene un presidente, pues lo único que va a hacer destripar el Estado, privatizarlo, entregando. Aquí se crea un temor que es irreal, como el de la estatización, porque no se puede. No, y él dijo esta mañana que no lo iba a hacer. Pero así lo quisiera, es que no se puede. Es que en Colombia no puede llegar un presidente mañana porque la Constitución del 91 se crea alrededor del neoliberalismo. El presidente que promulga la Constitución del 91, que es César Gaviria, era un neoliberal redomado y las constituciones se parecen a los gobiernos que las promulgan. La Constitución del 86 pues era una constitución de Reyes, de Núñez, perdón. Entonces, pensar que aquí un proyecto de izquierda puede estatizar, eso es absolutamente falso, es que no es posible. Y sin embargo hay millones de personas que le tienen miedo al hecho de que Iván sea una persona que venga de las izquierdas porque creen que lo va a estatizar todo. Lo que sí se puede es privatizarlo todo. Para eso tiene mucho más margen de maniobra el gobierno. Entonces, el presidente que llegue no puede crear nuevos ministerios, pero sí puede destruirlos. Puede liquidar por decreto entidades. Por ejemplo, la UNGRD. Este señor de la Espriella está diciendo que va a devolverle las funciones de la UNGRD al Ministerio del Interior y que con la empresa privada no sé qué. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Se puede liquidar la UNGRD por decreto? Sí. ¿Y entonces quién va a asumir las funciones? ¿De verdad? ¿El Ministerio del Interior? Entonces nos vamos a devolver 15 años que ha avanzado el país en la consolidación de un sistema nacional de gestión del riesgo con una cabeza de ese sistema que depende directamente del presidente para que la persona que tenga que responder por las emergencias del país tenga que ir allá a golpearle la puerta al ministro del Interior, que estará ocupado en lo que sea de debates políticos diciéndole, venga ministro, ¿será que me puede dar una plata a ver si de pronto atendemos una emergencia? Eso es una locura, eso que dice es una insensatez, pero nadie habla aquí de las propuestas, aquí nadie habla de las soluciones. Él literalmente le está diciendo al país que va a hacer milagros. Yo no sé, pues ustedes son muy jóvenes, pero yo les aseguro que el día, que ojalá jamás suceda, el día que alguien tenga una enfermedad grave, no espera un milagro. Va al médico, toma acciones, se cuida, deja de fumar, deja de meter vicio, bueno, lo que sea que haga, pero les aseguro que no se queda sentado esperando un milagro. Y ellos literalmente, en lugar de proponer seriamente qué van a hacer con el Estado, están proponiendo milagros. Doctor Carrillo, permítame un momentico porque tenemos una noticia de última hora. Ojo, todas las personas que están conectadas a esta hora por si quieren dejar sus comentarios, sus opiniones y además para que usted también nos reaccione aquí en vivo porque Mariana, hay una decisión que ha tomado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con relación al presidente Gustavo Petro. Sí, pues en realidad es lo que se podría llamar una ponencia de la Comisión Legal de Investigación y Acusación que se va a presentar solicitando la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política hasta que se dé la segunda vuelta, es decir, hasta el 21 de junio. Es una solicitud que presentan directamente ante la comisión en el Congreso que tiene que decidir sobre este tema y pues que digamos que de ser favorable se suspendería al presidente.
van a suspender al presidente. Doctor Bienvenido al Carrillo. club. A mí me suspendieron hasta el 21 de junio a las 4 de la tarde. Bueno, pues que regrese Pero a la vida oiga, civil. por fin la comisión de acusaciones haciendo No, algo. pues es que vean, Ahí sí, ahí hay sí. una cosa, este es un gobierno que ha demostrado cómo existe un bloque hegemónico de poder. Un bloque que si bien se erosiona con el triunfo de Gustavo Petro es tan demócrata, y en esto yo sí quiero darle todo el crédito. Yo he sido crítico de algunas decisiones de Petro, pero también debo darle el crédito en muchas cosas. Lo que generalmente hace un presidente cuando llega es que coopta a los organismos de control. La Contraloría, vea, eso es una sinvergüencería, la forma en que hoy se hacen esos exámenes. Entonces, ¿quién saca el mayor puntaje en los exámenes? Aquí pasó en la Contraloría de Bogotá, cuando yo era concejal y peleé como gato patas arriba, porque el entonces Contralor Pipe Córdoba se quedó con la Contraloría de Bogotá. El señor Pipe Córdoba, el rey Pipe, tenía contratadas a todas las esposas, amigas especiales, novias De los concejales. a los hermanos, a los primos, mejor dicho, le tenía contratado hasta el perro, ¿cierto? Y ellos ni siquiera tenían el decoro de declararse impedidos. Decían, no, es que eso es la Contraloría Nacional y aquí estamos hablando de la Contraloría Distrital. Y quien saca el mayor puntaje, pero un puntaje ridículo, era como 96 sobre 100, era el amigote de Pipe Córdoba. Y el segundo puntaje era el de una señora que había trabajado toda la vida con la esposa de Pipe Córdoba, dueña del Partido Conservador, la señora Yepes. Entonces, ¿ustedes de verdad creen que esos dos personajes en ese momento, que eran pues de una experiencia corta, de unas cualidades académicas bastante cuestionables, pueden sacar 30 o 40 puntos más que cualquier estudioso del derecho que se presente a ese examen? Se roban los exámenes. Eso es lo que pasa en Colombia. Ahí hay unas mafias que se roban los exámenes. Y entonces viene el disfraz de la tecnocracia y del supuesto mérito. Dicen los congresistas, que en realidad están votando por un acuerdo político, dicen, yo estoy votando por el mejor. Yo aquí estoy respetando la técnica. Entonces, lo que se hace hoy con esos concursos es disfrazar un acuerdo político de una decisión técnica. Todos los gobiernos se quedan con la Contraloría, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo y con la Fiscalía. El presidente de la República siempre se queda con la Fiscalía hasta que llegó Petro. Petro no se metió en ninguna de esas discusiones. Petro, incluso en el caso de la Defensoría del Pueblo, que no hay cómo perderla, porque esa terna la pone el presidente. Entonces, el presidente habría podido hacer una terna que fuera, no sé, su mejor amigo, el compañero del pupitre y otro compañero del M19 o una compañera del M19. Ya, el Congreso tenía que escoger de lo que el presidente dijera. No, el presidente no se quedó ni siquiera con la Defensoría del Pueblo. Y mucho menos con la Fiscalía. ¿Quién era el fiscal de Juan Manuel Santos? Nada más y nada menos. Néstor Humberto. Nada más y nada menos que el abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que la mano derecha, que el que había sido su superministro. Aquí, la fiscal, yo creo que el presidente ni siquiera la conocía cuando la ternó. Eso es una gran diferencia. Entonces, lo mismo pasa con la comisión de acusaciones. Pues lo primero que hace un gobierno cuando llega a instalar su mandato es armar una comisión de acusaciones que sea una comisión de absoluciones. Aquí, pues imagínense, en la comisión de acusaciones está la señora Miranda. Hazme el favor. O sea, más enemiga del gobierno. Bueno, venga, volvamos a la campaña porque, bueno, usted ya nos plantea un punto interesante que tiene que ver, digamos, con pues esas ideas que tiene Iván Cepeda para pues que le podrían funcionar para lograr remontar qué es el objetivo que finalmente pues él está persiguiendo. Pero como ya lo mencionábamos aquí también, pues hay que apuntarle a una clase media que es la que está indecisa. Y la clase media no está pensando, o no sé usted qué opina, si va a votar por un detergente, por un detergente o por, ¿cómo era el ejemplo? Si están eligiendo la marca de detergente o el futuro de sus hijos. Exacto, sino más bien hay unos puntos puntuales que les preocupan, que tienen que ver con el futuro económico del país, la relación con las empresas, las finanzas públicas.
Pero yo creo, Paola, que ahí hay que hablar del presente económico. El país va muy bien. Y hace 4 años la derecha siempre vende miedo, ellos venden terror y presentan unos escenarios tremendistas, como hace 4 años yo Pero es recuerdo que muy eso bien. les funciona y por eso es que tiene el candidato que dar un mensaje claro sobre cómo va a Pero llevar a la mí economía. a mí me parece que los mensajes del candidato son claros. Ahora, que él lo diga en un tono pausado, pues esa es su forma de ser y eso creo que es bueno para el país. Usted tiene que elegir hoy, como votante, entre un energúmeno que vocifera, que promete violencia, que pues básicamente además es literalmente un enviado de Washington. Es un tipo que indudablemente va a poner la soberanía de los Estados Unidos por encima de la nuestra, no lo ha disimulado. Recibió depravado con depravado, ¿no? Entonces, pues qué mejor apoyo que el del cliente de Epstein, que el apoyo de Donald Trump. Yo creería que un apoyo de un presidente convicto, de un presidente que bombardea inocentes, de un presidente que es un peligro para la humanidad, el apoyo de ese presidente debería restarle sustancialmente a un candidato. Y este señor está muy orgulloso de que lo respalden los MAGA de allá del sur de la Florida y todos estos fascistas. Entonces, si hablamos del presente, más allá del escenario tremendista que quieren construir, que es idéntico al de hace 4 años, la economía está bien. Las finanzas públicas en buena medida se han saneado. Ese tema del déficit tiene que ver con muchas cosas. Los países, en términos generales, tienen unas deudas cada vez más grandes y la reducción de ese déficit no se va a dar a través de las políticas del señor José Manuel Restrepo. Cuando el señor José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda, ¿qué hizo? Profundizar ese déficit, que este gobierno se ha sido capaz de reducir. Y les pongo el caso puntual del subsidio a la gasolina. Los colombianos pagábamos un descomunal subsidio a la gasolina y el señor José Manuel Restrepo era el defensor de eso. Él entregó el país completamente endeudado con unos créditos muy desventajosos que este gobierno del presidente Gustavo Petro honró y pagó hasta el último peso. Pero entonces, mientras ellos se endeudan sin límite, hacen lo que quieren con la economía, cuando el gobierno busca fórmulas alternativas, porque es un gobierno que tiene otro signo político, es un gobierno que no está simplemente genuflexo ante Washington, entonces les parece que todo se está haciendo mal. ¿Y cuáles son los resultados? Pues los resultados es que la gente vive mejor, los resultados es que la gente tiene más plata en el bolsillo, los resultados es que la Arena Movistar está lleno cada 3 días. Y el costo de todo el mundo comprando televisores. En al costo no cabe ahí la cuña gratis, no cabe un televisor más. La gente se está comprando el televisor de 200 pulgadas para ver el Mundial. Sí, total. Y dicen que el país está mal cuando decían que en un mes el dólar iba a estar a 10.000. Y que nos iban a expropiar todo. Que nos iban a expropiar todo, que nos íbamos a volver Venezuela y que no había papel higiénico en un mes en el Éxito. Pues yo les cuento que, no sé, yo creo que en muchos baños de los colombianos hay hasta pañitos húmedos. Carrillo, ¿no? Yo quería preguntarle por un tema en el que lo he visto, digamos que ser difusor, sí, de este mensaje o de este tema, y es la discusión que se está dando hoy alrededor del fracking y esta idea del fracking sostenible. Más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad sobre este tema, pero ¿qué opina usted de este debate? Hoy Iván Cepeda fue muy claro diciendo en entrevista en Caracol Radio que en su gobierno no habría fracking, que no es una opción, y del otro lado escuchamos esta idea del fracking sostenible, estas propuestas que uno puede calificar incluso como populistas de parte de la campaña de Abelardo de las Priella, estas promesas que en realidad son casi imposibles de cumplir, entendiendo el fracking muy diferente a la sostenibilidad. Sí, básicamente cuando usted lee las propuestas son muchas inconstitucionales, muchas otras imposibles. Como ellos lo que hacen son milagros y el fracking sostenible es parte de esos milagros. Eso no existe, eso es como, bueno, si bien puede haber cerveza sin alcohol y café descafeinado, no hay un fracking sostenible. Las cantidades de agua que se necesitan para ese tipo de procesos extractivos son descomunales. Ahora, que hay países que lo exploran, pues bueno, también hay diferencias en las geografías.
no es lo mismo un lugar que otro, pero también hay muchos países, particularmente en Europa, que no lo permiten. Y cuando usted compara, por ejemplo, cómo funcionan las normas ambientales en Europa versus a cómo funcionan en Estados Unidos, pues hay una gran diferencia, porque en Estados Unidos, más que los senadores, mandan los gremios, mandan los grupos de interés económico. El señor Elon Musk, con toda seguridad, tiene más juego sobre el Congreso que cualquier político profesional. Siempre ha funcionado así. Allá, de hecho, pues el cabildeo es algo que es mucho menos pacato que acá en Colombia. Y por eso allá se permite, mientras que en Europa, en muchos países, no se permite. Y yo creo que aquí eso es una discusión que es científica, que es técnica, pero ahí sí no le sirve la técnica. Cuando la ciencia, por ejemplo, habla de la crisis climática que está aprobada, entonces ahí estos radicales, porque es que aquí estamos hablando, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que detrás de las ideas, el señor de la Espriella es como un dictadorcito de Temu, hecho de pedazos. Es como, ¿cierto? Es como un Frankenstein al que usted le pone la pata de Milei, la cabeza de Donald Trump y bueno, no sé qué más le hayan puesto a ese Frankenstein. Pero es increíble, y detrás de este tipo, en sus teorías económicas libertarias, pues está una gente peligrosísima que son los anarcocapitalistas. Para los televidentes que no lo sepan, los anarcocapitalistas son la derecha de la derecha de la derecha, están en la extrema derecha y son personas que básicamente creen en una teología del mercado, según la cual el mercado literalmente hace milagros. Entonces usted tiene que acabar el Estado por completo, ponerle todo en manos de la codicia y del mercado, y según ellos, eso se va a autorregular y se va a convertir en bienestar para el que lo merece. Eso, en mi opinión, es una abominación. Eso es una abominación, porque siempre habrá personas que se queden atrás. Entonces es básicamente institucionalizar esa idea de que el pobre es pobre porque quiere. Y yo sé que muchas personas no se van a poner a investigar sobre el anarcocapitalismo, sobre las políticas libertarias, sobre este señor von Mises y Hayek y Rothbard y todos estos pontificadores de la teología del mercado, pero a mí me parece que son posiciones realmente peligrosas, y esas sí factibles, no como esa supuesta estatización que quieren vender que haría Iván Cepeda, que por supuesto no la haría. Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sabemos que se tiene que ir, Sí. pero le agradecemos mucho por habernos dado este espacio. Yo tengo dos cositas rápidas que quisiera preguntarle y usted también respóndame lo más breve que pueda. Lo primero, ¿cuál va a ser su rol? Ya usted ha hablado con el candidato Iván Cepeda, no solamente dentro de esta campaña, sino también en un eventual gobierno. ¿Hay posibilidades de que vinculen a Carlos Carrillo? En este momento usted está haciendo campaña solo por amor al arte, porque quiere, Sí. ¿o ya tiene un rol específico? Yo estoy haciendo campaña porque es mi obligación. Es mi obligación conmigo mismo y con el país. Yo soy un político, yo tengo un acumulado político que puede ser pequeño, mediano, no lo sé. Eso solamente se sabe, un capital político solamente se concreta en una elección. Y yo soy un político y además estoy orgulloso de ser político. A mí no me va a dar vergüenza decir que tomé la decisión de dedicarle mi vida al servicio público y que además, pues obviamente he pagado un precio personal muy alto por eso. A mí eso no me avergüenza. Pero yo no estoy buscando trabajo, ¿no? Yo no estoy buscando trabajo. Si Iván Cepeda gana las elecciones y me ofreciera ir al gobierno, pues yo no lo aceptaría. Lo agradecería muchísimo, pero no lo aceptaría porque pues mi camino es la elección, la campaña del próximo año, y uno se inhabilita para poder aspirar a un cargo público. Uno tiene que estar por fuera del servicio público durante un año. Estas elecciones están muy cerca, así que pues no habría posibilidad de que yo entrara. No habría posibilidad de que yo entrara al gobierno. Alcaldía de Bogotá. O de Cartagena, ¿no? ¿Por qué Cartagena? Porque es divina. Bueno, y lo último, doctor Carrillo, usted pues tuvo que enfrentar un escándalo de corrupción gigante dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que fue el que marcó incluso al gobierno de Gustavo Petro. Esta mañana el candidato Iván Cepeda decía que para él
la corrupción ya es el sistema. Sí, tiene toda la razón. Y pues me pareció muy importante, interesante que él haya dicho eso, que incluso coincide con una frase que está publicada en este libro que le quiero presentar a esta hora, aprovechando también este espacio para hacer la cuña, y es perfil joyita, ¿no? de Emilio Tapia, Anatomía de la Corrupción en Colombia. A propósito, ya ahorita les voy a contar a ustedes un poco más sobre este libro y pues lo invito también a usted a que lo lea y qué piensa sobre eso, cómo se puede atacar la corrupción cuando ya estamos diciendo que no es que el sistema sea corrupto, sino que la corrupción es el sistema. Es absolutamente cierto. Yo a veces me siento como sacando el océano en un balde, ¿no? En la UNGR es un poco eso, ¿no? Es como, voy a sacar la corrupción, y entonces es como un baldado para afuera, y es imposible. Es una cosa sistémica. Ese señor que usted tiene ahí en la portada de su libro, tiene una red de empresas y todos los caminos conducen a él. Y entonces él sale y dice que no, que él ya no tiene ningún contrato con lo público, que él no contrata nada, que él vive tranquilo en su casa criando a su bebé. Y eso claramente no es así. Esas estructuras criminales son muy sofisticadas, no dejan trazos, es muy difícil combatirlas. Cuando usted dice algo, entonces después empiezan la persecución civil, la persecución penal, de que cómo así que están mancillando mi nombre cuando todo el mundo sabe que son unos zampones. Y así es como funciona. Y yo lo viví en carne propia en la UNGRD, con mi equipo. Le cortamos el chorro a esa corrupción, pero a mí no me cabe duda que en el momento en el que nosotros nos vayamos de la entidad, las posibilidades de que sea retomada por la corrupción son muy altas. Incluso pasó en este gobierno. Cuando sale Javier Pava, que era un hombre decente, inmediatamente se la toma la corrupción dentro de nuestro propio partido. Es sistémico. Aquí el que diga que la corrupción se va a acabar simplemente porque se promete nuevamente el milagro, ese milagro no se va a dar. Aquí hay que tomar decisiones drásticas, hay que hacer unas reformas de fondo, hay que reformar la justicia, porque hay un problema enorme de impunidad. No solamente es un problema de que la corrupción se enquistó en la sociedad hasta la raíz, sino que además se salen con la suya todo el tiempo y no se les castiga. No, yo no hablo de muchos años de cárcel, yo no soy de la teoría del populismo punitivo, pero sí de que no haya impunidad, de que se pague. Pero cuando simplemente saben que se van a salir con la suya, de que suspenden una empresa y crean otra, de que los mecanismos de Sarlaf en realidad no funcionan como deberían, pues esto no va a haber cómo controlarlo. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Carrillo. A y mucha ustedes. suerte, muchos éxitos en todos sus proyectos políticos. Muchísimas gracias. Próximamente tendré que empezar a pasar hojas de vida a ver dónde consigo Lo el quieren trabajo. O más bien mucho hacer en el chat, campaña, por ¿no? ejemplo. Porque además yo sí vivo de mi trabajo. Yo no me compré apartamento en Rosales como por ahí otra exfuncionaria del DAPRE. ¿Quién? No, una señora. Angie Rodríguez, Una dígalo. señora del DAPRE que ahora vive en un lujoso penthouse. Yo sigo viviendo en los mismos 49 metros cuadrados con mis gatos. Oiga, Un gusto. tenemos muchos temas más de qué hablar sobre eso, por ejemplo, sobre Daniel Quintero también, pero bueno, después, en otra Pero oportunidad lo encantado, haremos. siempre contento de venir aquí. Además vivo cerca, así que desayuno, quedo libre y vengo a hablar con ustedes. Bueno. Por muy aquí lo bien. esperamos. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.